Muy buenas noches, mis amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero felicitarlas por esta primera semana de introducción. He escuchado excelentes noticias acerca de la disposición que hay en las mujeres para aprender y también en cada una de ustedes que está dedicando de su tiempo para estudiar, para profundizar y para poder compartir esta enseñanza a las demás mujeres. Así que muchas gracias y bueno, hemos comenzado con la introducción. Ahora vamos a seguir con el capítulo número 1. Como bien saben, vamos a estar viendo cada atributo de Dios durante 2 semanas, así que vamos a dividir cada capítulo, que no es tan extenso, pero sí bastante profundo. El primero es la infinitud de Dios. Comenzamos en la página 7 y vamos a llegar hasta la página 13. Espero que eso les ayude y les guíe a la información que vamos a compartir con las mujeres esta semana. Ahora, si leemos, posiblemente les parezca un poco difícil lo que Tozer está explicando en este capítulo. Pero para simplificarlos, a mí me gustaría que comenzáramos preguntándoles a las mujeres cuáles son algunas maneras en que nosotros medimos, cuáles son algunas medidas de las que tenemos. Entonces vamos a dar unos ejemplos. Una medida es la estatura. ¿Sí? En nuestros países latinoamericanos lo hacemos con el metro, con los centímetros. Entonces yo puedo decir, cada una diga su estatura. Entonces yo mido 1,78 m. Luego tenemos otra medida que es el peso. ¿Sí? Para nosotros es en kilogramos, ¿verdad? No tenemos que preguntarles el peso porque no queremos que nadie se incomode, pero son diferentes maneras que podemos medir. Medimos la cantidad que tomamos en litros, medimos la luz que se utiliza, medimos la cantidad de agua que utilizamos y muchas otras cosas más. ¿Y saben por qué? Porque todas las cosas que fueron creadas están regidas por una medida, se pueden cuantificar de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo que diferencia a Dios, que es el creador, de su creación, que es todo lo que está dentro de su creación. Así que cuando empezamos con la infinitud de Dios, este podría ser una buena manera de introducir el tema. Es muy difícil para nuestra mente humana, que tiene todo este tipo de medidas, ¿sí?, en todas las áreas, de pensar en un Dios que no tiene medida. ¿Cómo así? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? No tiene principio ni fin. Es un Dios totalmente ilimitado. Y Tozer por eso nos dice que esto va a ser lo más difícil que nos va a hacer en este libro. Es pedirnos que captemos este concepto de que Dios es completamente infinito, porque nosotros estamos limitados. Aún en el tiempo. Para nosotros el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Cuando nacemos, cuando morimos, nuestro día está regido por 24 horas. Se dan cuenta que el tiempo tiene una medida. Y ustedes pueden preguntar en sus grupos, denme ejemplos de medidas. Y va a ser muy curioso escuchar diferentes cosas. Las mamás, por ejemplo, que tienen que medir la leche, los teteros, la comida de los bebés, por ejemplo, en las que son maestras y les pueden enseñar a sus alumnos. Entonces, en todo nosotros podemos ver las medidas. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no se rige por el tiempo, porque Él está fuera de su creación. Es muy interesante y comienza Tozer con este versículo, ahí podemos leerlo al comienzo de la lección, que es Colosenses 3, del 1 al 3. Y les leo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es de nuevo Colosenses 3, del 1 al 3.
Y en este verso decimos, wow, no tiene nada que ver si estamos hablando de la infinitud de Dios, pero este versículo nos está hablando de nosotros mismos y de que nosotros tenemos que resucitar con Cristo, que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Pero recuerden que Tozer siempre a lo largo de este libro va a estar estudiando los atributos de Dios de acuerdo a nuestra relación con Él. Entonces este versículo nos está diciendo, pongan las cosas y pongan la mirada, perdón, en las cosas de arriba y no en las cosas aquí terrenales. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra carne, ya no es nuestra naturaleza, sino que hemos muerto junto con Cristo y ahora nuestra vida está escondida en Él. Y hay cosas que nos serán reveladas a través de Cristo Jesús, porque gracias a Él, Él nos dice una y otra vez, nos nombra Juan, ¿verdad? Nos nombra primera de Juan 4, del 14 al 15. Juan 17, 20, 21. Ustedes pueden ver todos los versículos que Tozer nos pone en primera de Juan, específicamente en el capítulo 4, verso desde el 12 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta que Él nos está explicando que solamente podemos llegar al Padre a través de Cristo. ¿Por qué? Porque son una Trinidad. Están en conjunto y están en total armonía. Y a medida que yo voy rindiendo mi vida y la escondo en Cristo, en el sacrificio que Él ha hecho, en lo que Él es, no en lo que yo soy, entonces me puedo acercar y tengo una puerta abierta hacia el Padre, ¿sí? Y esto es importante que nosotras lo expliquemos antes de meternos a la infinitud de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que nos podemos acercar al Padre, sino por eso lo dice este verso, que nuestra vida esté escondida con Cristo. Porque Cristo es el camino, Él es el puente que nos lleva al Padre y nos abre esa posibilidad. Y resulta que cuando esa puerta nos es abierta, vamos a quedar totalmente sorprendidos porque esa puerta tiene un mundo de oportunidades, ¿sí? Tozer nos dice que algunas personas tienen el concepto errado y esto puede ser una segunda parte. Entonces, primero vamos a hacer la relación de este versículo, si alguna quiere leer acerca de primera de Juan 4, lo puede hacer para que dé esa introducción. Y lo segundo que vamos a hacer es decirles cómo Jesús nos abre la puerta al Padre y esa puerta que nos abre es totalmente ilimitada. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a explicar conceptos cerrados que muchas veces tenemos acerca de Dios. Y uno de esos conceptos cerrados es que cuando tenemos una experiencia importante con Él, Dios me habló una vez, en una oportunidad, en un evento, o una vez, o dos veces, o tres veces, pero Tozer está diciendo acá que esto no es simplemente por una situación, por un momento, por un espacio, sino que dice que esto puede pasar sin límites. En la página número 9, en el último párrafo, les leo esto que dice: el cristianismo es una puerta hacia Dios. Y entonces cuando usted entra en Dios con Cristo, en Dios, está en un viaje hacia lo infinito, hacia esa infinitud, ¿verdad? Entonces no hay límites, no hay lugar para detenerse. ¿Por qué? Porque hay innumerables experiencias, épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir en su vida mientras usted viaja hacia el corazón de Dios en Cristo. O sea que Dios es infinito. Y por eso es ese viaje que yo tomo hacia el corazón del Padre, no es un solo momento específico, es un viaje que yo tengo que puede incluir muchas experiencias y épocas y crisis, y acá nos podemos detener a reflexionar. Yo las invito a que piensen en una pregunta, pero una pregunta que yo les propongo es que le digan a las mujeres, ¿cómo se ha visto tu viaje con Dios? ¿Has tenido alguna crisis?
¿Recuerdas las veces que el Señor te ha hablado? Yo en lo personal recuerdo 2 veces específicas donde sé que Dios me habló, pero no fueron las únicas veces. Pero esas 2 veces están marcadas en mi corazón. Y luego de eso también he tenido crisis. También en momentos de mucha sequedad donde no he escuchado a Dios. Pero eso no significa ni quita ni cambia en nada este atributo de Dios. Entonces, por eso es muy importante saber, Dios es infinito. ¿Y qué significa que sea infinito? Simplemente que Él no está limitado de ninguna manera, que no tiene fronteras, que no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por el conocimiento, ¿sí? Entonces, esto dice, wow, no lo podemos comprender a cabalidad, y eso es algo que tenemos que estar claras. Por más de que intentemos, hasta los más grandes teólogos y eruditos de la palabra no van a comprender la infinitud de Dios. Porque si pudiéramos comprenderlo, estaríamos al mismo nivel de Él, por lo tanto dejaría de ser Dios. Él está en un nivel superior, por eso su palabra lo dice, tus pensamientos son mucho más altos que los míos, tus planes están muy por encima que los míos, porque Dios está fuera de su creación. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, podemos nosotras seguir diciendo que Él explica algo muy interesante. Si Dios tuviera, ¿sí?, algún defecto en esto, quiere decir, si Él tuviera algún límite, nosotros no podríamos adorarlo porque no sería perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si Dios fuera todopoderoso, 99%, pero le faltara un 1% de ser poderoso, alguien más tendría posesión de ese poder. Y ese poder que le quitaría a Dios haría, por más de que Él fuera un ser soberano y poderoso, lo haría imperfecto. Y por tanto nosotros no podríamos venir a Él y adorarle de la manera que lo hacemos, porque sabemos que Él es perfecto, todopoderoso y no tiene medida. Tiene el 100% del poder, tiene el 100% del conocimiento, tiene el 100%. Entonces nos dice, hagan este ejercicio. Traten de imaginarse en cualquier área, ¿sí? Como por ejemplo esta del poder, algo más poderoso, algo más grande, y nuestra mente no lo logra pensar y no lo logra captar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le corresponde a Dios. Ahora, este versículo no está en el capítulo, pero a mí me gustaría incluirlo, que es el Salmo 139, 17. Una versión dice, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos y cuán inmensa es la suma de ellos. Pero en otra versión dice, innumerables son, incontables. Entonces volvemos al principio. Todo lo demás lo podemos contar. Como dice Tozer, piensen en un ejercicio. ¡Ah! Los granos de arena. Pero Dios dice en su palabra que Él sí sabe cuántos granos de arena hay. De pronto las estrellas para nosotros son incontables, pero dice la palabra que Dios sabe cuántas estrellas hay. O por ejemplo, mis cabellos parece, uy no, esto tiene un número infinito. Pero para Dios dice su palabra que Él conoce todos nuestros cabellos. Quiere decir que Dios todo lo conoce, no una parte, no el 90%, ni el 99%, sino absolutamente todo. Y creo que este es un buen inicio, porque de la infinitud de Dios van a seguir fluyendo el resto de los atributos. Ahora, es muy importante que en medio de esta lección nosotras vamos a retar a estas mujeres. Así como Tozer nos está hablando, y nos está hablando un poco fuerte a nosotros. Dice en la página número 12 hacia el final, dice que nosotros
tenemos un Dios pequeño, barato, ¿sí? Un Dios que hemos inventado, que es casi como un compinche, que nos referimos a él como el de arriba, el que me ayuda. En otras culturas, ay, Chuchito, ay, sí, ese Diosito, ay, mi compinche, ¿verdad? El que me ayuda a ganar el juego, el que me ayuda y me saca del problema que tengo, pero acá le está diciendo, ese no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese no es el Dios que puso los fundamentos del cielo y de la tierra. El Dios que nosotros hemos creado como cultura es un Dios pequeño, es un Dios limitado, es un Dios que nosotros hemos encuadrado dentro de la capacidad de nuestro entendimiento. Pero el Dios que nos muestra la palabra, dice él en la página 13, es un Dios infinito, es un Dios perfecto, es un Dios omnisciente, sabio, completamente amoroso, infinitamente ilimitado y perfecto. Por eso su palabra lo dice, que Él es digno de toda alabanza y de suprema adoración. Y por eso Dios, vamos a ver en el resto del libro, que Él no permite y es abominable cuando tenemos ídolos porque estamos poniendo algo que fue creado por Dios al nivel de Dios. Y una y otra vez el Señor reprende a los israelitas por decir, ustedes cogen la madera, cogen el oro, como el becerro de oro que hicieron, y muchas otras cosas, y hacen y forjan cosas y las alaban y la ponen a mi nivel, pero no hay nada en la creación que esté al nivel de Dios, porque solo Él es infinito. Y el tiempo que nos rige a nosotros, los seres humanos, estamos dentro de la creación, ha comenzado desde el momento de la creación, pero Dios es eterno e infinito, por tanto, Él no tiene ningún límite del tiempo y es algo que no podemos comprender. Es importante porque tenemos que empezar a expandir los límites que hemos tenido acerca de Dios y cómo lo hemos encasillado, cómo lo hemos puesto en esta pequeña cajita. Si ustedes quieren dar alguna ilustración, pues yo las invito a que tomen una caja y digan, ahí adentro hemos puesto a Dios. Y después, si rompemos esa caja, nos damos cuenta que Dios es un Dios soberano y grande. Así que preguntémosles a estas mujeres, ¿hay algo, hay algún pensamiento, hay algún limitante que te impide ver a Dios tan grande como es Él? ¿Hay algo? ¿De qué manera tú ves a Dios en términos de su infinitud? Por último, hay un ejemplo que él nos da de C.S. Lewis, que también es un gran y reconocido autor cristiano. Y él dice, si tomáramos una hoja de papel, ¿sí? Tomamos una hoja en blanco. No tengo aquí una conmigo, pero vamos a suponer, tomamos una hoja en blanco y la empezamos a estirar hacia todas las direcciones y sigue y sigue y sigue sin parar esa hoja en blanco. Y nosotros le ponemos con un lapicero, le vamos a poner una rayita bien pequeña, donde yo presiono y comienzo, ahí empieza el límite del tiempo para mí. Y esa pequeña rayita es incomparable a la infinitud de todo este papel que se extiende y se extiende sin parar hacia todas las direcciones. Entonces, esa es quizás una manera visual de entender un poco el concepto que Tozer nos está dando. Así que luego vamos a seguir la segunda semana y nos vamos a adentrar en que Dios se complace consigo mismo. Pero vamos a decirle, Dios sí se complace en Él y en su perfección. Y vemos que cada vez que Dios creó su obra, incluidos nosotros como seres humanos, Él dijo, me complazco, es bueno en gran manera, me gusta lo que hice. Así que es un Dios que no solo es perfecto, pero también que se complace, que se goza, que disfruta de toda su naturaleza y de todo lo que Él ha creado.
Así que hasta ahí podemos dejar en esta primera lección para el resto de las mujeres. Espero que estas reflexiones les hayan servido de cierta manera para guiar esa conversación. Las animo a que seamos puntuales en lo que estamos hablando. Si las mujeres hacen una pregunta que nosotras no sabemos, no se preocupen, no traten de decir algo que de pronto no es acertado, simplemente dilen: chicas, envíenme las preguntas que tengan, las vamos a estudiar, las vamos a investigar y se las vamos a responder la próxima semana. Esa es una mejor manera en la que nos podemos preparar y podemos darles respuestas a la luz de la palabra. Recuerden que este estudio no es basado en las emociones, sino en las convicciones y en los principios que vienen de la palabra de Dios. Así que, chicas, las amo, que el Señor les bendiga y que podamos meditar esta semana en la gran infinitud de nuestro gran, ilimitado, perfecto, omnisciente, sin fronteras y sin ningún tipo de barreras, que es nuestro Dios. Bendiciones, mis chicas, y las amo. Feliz noche.